doble ciego con placebo control. Si ustedes se fijan, decíamos que el endpoint estaba hasta las 16 semanas y en este caso lo que estamos viendo, estas son las siglas para cada producto. Esto no es interferón, es infliximab. Y como ustedes ven en este caso, en el inicio del tratamiento a 16 semanas es evidente la mejoría que produce la indicación de infliximab. Cuando vamos a ver adalimumab también mantiene una mejoría de una proporción de pacientes interesante, por encima del 50%, y etanercept tiene en el inicio una proporción de pacientes que mejoran más baja según sea la dosis. Efalisumab es un poco más baja, y si se comparan los resultados obtenidos de ensayos que no son muchos con ciclosporina y con ácido fumárico, esto es Alemania, ustedes verán que algunos están por encima de los valores de algunos biológicos. Esto es inicio de tratamiento, lo que sabíamos hasta ahora. Y como corresponde, observamos entonces que los efectos adversos a ese nivel son mayores en los sistémicos clásicos. Este es el segundo estudio interesante, es ese estudio donde se hace un análisis de los resultados a largo plazo. Largo plazo es más allá entonces de ese endpoint de 16 semanas. Y como ven acá tienen entonces los 5 biológicos. Alefacept nosotros no tenemos, tuvimos por un tiempo y después se retiró en el mercado argentino. Y acá tenemos el primero de ellos, que es efalisumab. Vemos ese porcentaje de pacientes que en las primeras semanas mejoran, en la semana 2 y semana 16, de 28 a 39, y ven que ya empieza el estudio a largo plazo en 24 semanas, 39 a 44% de los pacientes alcanzan esa eficacia que está definida por la mejoría de la respuesta de un PASI 75. Y etanercept por debajo de efalisumab lo ven con un valor de porcentaje de 34 a 49. Infliximab es el resultado que habíamos visto recién en ese metaanálisis, y adalimumab que tiene los números parecidos a infliximab. Pero si miran este cuadro con atención y ven que en la prolongación de los meses de tratamiento observan entonces que efalisumab lentamente va subiendo, y efalisumab se tienen datos hasta el momento que se publicó este estudio que en los 36 meses los valores se mantienen a través del tiempo con lo alcanzado por encima del 50% de los pacientes que mejoran ese PASI 75. Etanercept, decíamos también que en un principio de la primera evaluación a las 12 y 16 semanas estaba entre 34 y 49, también lentamente sube, y ya vamos a ver que posterior a la publicación de esto, que fue en 2008, hay estudios que ya están mostrando también que se mantiene en las siguientes semanas a la semana 60. Cuando estamos hablando de semana 60 estamos hablando de un año. Infliximab tiene una muy rápida respuesta, y es lo que todos sabemos, eficaz en el inicio, mantiene en la continuación y en la prolongación del tratamiento cuando es continuo buenos valores por encima de 50, y lo vamos a ver en los estudios que se publicaron después de que haya sido presentado este trabajo. Y adalimumab remeda un poco a infliximab, y fíjense que también los valores comienzan a descender, pero tampoco hay mucho dato todavía sobre adalimumab, y lo vamos a ver en las siguientes. Cuando hablamos, entonces vamos a pasar a cada uno de los 4. Cuando hablamos de infliximab, sabemos que los estudios abiertos ya ustedes los conocen, de SPRIT y EXPRESS 1 y 2, donde se asegura entonces la rapidez de acción del medicamento y la rápida acción y la eficacia en cuanto a la disminución del PASI en el momento inicial, que es la inducción, cuando se utilizan la inducción en el 0, 2 y 6, y cómo después en el mantenimiento cada 4 semanas, cada 2 meses, cada 8 semanas, persiste esa mejoría del PASI, se mantiene en el tiempo, como vamos a ver. La seguridad está evidenciada no en trabajos para psoriasis en placas, sino que sobran las evidencias acerca de su seguridad en otras condiciones, como son la artritis reumatoidea
cefalea o la espondilitis anquilosante o el Crohn o la colitis ulcerativa. La tolerancia en los pacientes es buena y el 20% de los pacientes tienen a veces reacciones a la infusión y que son pasajeras y que no producen ningún tipo de complicación en la mayoría de los pacientes y que a veces se atribuye a que los pacientes tienen en ese momento o desarrollan anticuerpos este anticuerpo monoclonal que es quimérico. Puede haber una leve elevación de las transaminasas y todas las otras contraindicaciones son las que conocemos acerca de los anti-TNF. Esto se cae todo el tiempo. Este es el estudio inicial, entonces, donde quedó demostrado en un grupo de pacientes ese 70-80% de pacientes que tenían una respuesta tan rápida y favorable de mejoría del PASI a 75. Las dosis del medicamento en 5 miligramos kilogramo por la infusión endovenosa cada 8 semanas es el esquema de tratamiento continuo y estos son los valores del estudio en la semana 46. En la semana 27, fíjense ustedes que la proporción de pacientes es para el tratamiento en la semana 24, el 81% de los pacientes tienen una respuesta PASI 75 y disminuye lentamente la eficacia posterior. En la semana 50, y estamos hablando de un año, 61% de los pacientes tienen esta respuesta del PASI 75. Este es un estudio donde se compara lo continuo versus lo intermitente, publicado en el 2006, y en esto se considera entonces que los pacientes también muestran 835 pacientes que el tratamiento continuo en la semana 26, 64% de los pacientes con la dosis baja de 3 miligramos alcanzaron ese PASI de mejoría 75 y el 78% también lo alcanzaron y lo mantienen a través del tiempo. En la semana 50 al año de tratamiento continuo, el 44% de los pacientes con una dosis baja de 3 miligramos kilogramo y el 54% de los pacientes con 5 miligramos por kilogramo de peso tienen una mejoría o mantienen esa mejoría de PASI 75. Los tratamientos intermitentes demostraron una menor eficacia y mayor eficacia se demostró cuando hay mayor dosis, es decir, entre 5 y 3 es más eficaz 5. La disminución de la eficacia vista al año de tratamiento podría deberse a los anticuerpos neutralizantes. Otras indicaciones off-label fueron apareciendo para infliximab y una de las más importantes es en vasculitis inflamatorias, donde el TNF también cumple un papel fundamental. Publicado en 2006 en Cutáneos vasculitis en las clínicas dermatológicas, confirman que infliximab puede utilizarse en vasculitis de tipo arteritis de la poliarteritis nodosa y otro tipo de vasculitis granulomatosa. Fíjense acá, infliximab estos pacientes que tenían diferentes tipos de vasculitis fueron sometidos a un tratamiento con infliximab y los resultados en algunos fueron favorables. Etanercept, segundo anti-TNF, decíamos que esta es una proteína de fusión. Etanercept, de los trabajos originales, sale ese porcentaje de pacientes que no es tan alto a infliximab en las primeras semanas. ¿Qué pasa en el largo plazo? ¿Qué es lo que nos interesa? De ese 34-49% de pacientes que tienen esa respuesta PASI 75, se observa entonces en otros pacientes cuando se los evalúa en la semana 60, pero en este trabajo no se está evaluando el PASI 75, sino el PASI 50 de mejoría. Y se ve que el 55% de los pacientes tratados tuvieron una respuesta que buscábamos de PASI 50 a la semana 60, es decir, en la continuación del año, fue aumentando. Y el 23% de los pacientes una respuesta PASI 75. Eso es a las 60 semanas. Este es el trabajo de Kruger que queda como concepto de que a través del tiempo Etanercept sigue mejorando en su eficacia a pesar de ser lento en el inicio, en las primeras semanas. En diciembre tuve oportunidad de ver un grupo de pacientes, 409 pacientes con Etanercept que eran respondedores, que Lewol en Mount Sinai decidió ver qué pasaba cuando descontinuaban el tratamiento y se evaluó entonces cuánto era el tiempo que tardaban en recaer y cuánto era el descenso de la respuesta PASI que tenían. Y fíjense que estos pacientes tienen una recaída de las lesiones a las 12 semanas como promedio.